Bueno, ahí tienen una tablita. Lo que tienen ahí, A entonces B, ¿no es cierto? Una fórmula donde hay antecedente y consecuente, ¿no? A es el antecedente y B el consecuente, y una tablita de libro de lógica básica, que está en todos los libros que antes habían de secundaria de lógica básica, y que están en algún segmento del artículo del currículo, ¿no? Pues hay un segmento ahí en el curso de matemática y lógica, ¿no? Pero que es mínimo, pues. Un curso de lógica debía tener por lo menos 51 horas para que se aproveche algo. Bien. Entonces, ¿por qué he puesto esta tablita? Porque una de las cosas que se considera una de las bases epistemológicas de la investigación científica y de entender la ciencia es que toda afirmación científica relevante, que podía ser toda hipótesis científica o también toda ley científica, ¿no?, que finalmente es una hipótesis en un estado más maduro, ¿no?, tiene forma de un condicional, ¿no? Y digamos, este condicional representa el pensamiento hipotético deductivo. Así es como lo ha llamado Piaget, ¿no? En breve se puede decir con fiabilidad que el pensamiento hipotético deductivo, del cual habla Piaget, se manifiesta o se plasma o se realiza cuando una persona maneja condicionales. Y ocurre que la estructura de las afirmaciones científicas es básicamente condicional. Y ahí está cómo funciona el condicional. Hay ejemplos en la parte baja. Por ejemplo, si X se calienta, entonces X se dilata, ¿no? Es la ley de dilatación de los cuerpos, en términos así intuitivos. El antecedente es que usted caliente y el consecuente es que se dilate. En términos generales se dice, pues los cuerpos se dilatan por acción del calor. Pero la estructura lógica es esa, ¿no? Pero, por ejemplo, en términos ya de ciencias sociales, hay una hipótesis que también puede formularse y que está ahí, ¿no? La pueden leer. Si los tres del Gallo hubieran decidido viajar al norte, Pizarro no hubiera conquistado el Perú. Es lo que se llama un condicional contrafáctico, por los hechos han sido de otro modo, ¿no? Pero digamos que si hubiera ido al norte nunca hubiera encontrado el Perú, hubiera terminado en Alaska, ¿no? Pero eso es lo que se llama un condicional contrafáctico, pero es la estructura de una hipótesis, ¿no? Y en el análisis científico los condicionales contrafácticos son importantes. Por ejemplo, cuando Galileo dice, si un cuerpo se desplaza en el vacío, entonces su movimiento será rectilíneo, uniforme e infinito. Pero ¿qué cuerpo se desplaza en el vacío? Normalmente eso no ocurre, ¿no? Si se desplaza en el espacio nuestro es en la atmósfera, ¿no? Entonces la ley de Galileo es una ley contrafáctica. Y casi muchas de las leyes sobre las cuales descansa la ciencia moderna son condicionales contrafácticos. Bueno, pero en cambio, por ejemplo, si digo, si A se calienta entonces se dilata, o si X se dilata, entonces, o se calienta entonces X se dilata, eso no es contrafáctico, sino fáctico, es un hecho. Se puede probar realmente que si uno calienta pues un trozo de hierro, etcétera, entonces se dilata. Entonces digamos que es algo así como que este es el ladrillo sobre el cual puede hacerse un análisis, ¿no?, de la metodología y la ciencia, ¿no? O sea, básicamente las hipótesis científicas comunitarias de análisis son condicionales, ¿no? En unos casos son fácticos, en otros casos son contrafácticos. Me estoy refiriendo básicamente, ¿no?, a
la ciencia sobre hechos, ¿no? A la ciencia sobre el mundo natural o sobre el mundo social. ¿Hay alguna pregunta sobre este tema? Porque a veces seguir de plano no es lo más saludable, ¿no? Si hay alguna pregunta, pues la pueden hacer en este momento, y si no es así, pues sigo de corrido, ¿no? Bien, frecuentemente en los textos de metodología hay, digamos, definiciones de la deducción, ¿no? Definiciones que generalmente son incorrectas, ¿no? O sea, esa idea de que la deducción es la inferencia que va de lo general a lo particular es incorrecta. Realmente en ningún trabajo de lógica serio se dice eso, pero en trabajos de divulgación y muchas cosas que he visto publicadas en nuestro medio se afirma eso como una cosa, una verdad evidente, digamos, ¿no? Bien. En esta tablita que tienen ustedes acá, pues está el esquema de la regla deductiva principal de la lógica y de la matemática, en cierto modo. Digamos, quizá, pues hay dos reglas deductivas básicas en toda la ciencia, ¿no? En toda la metodología de la ciencia. Una de ellas es esta regla que se llama el modus ponens, y su fórmula es la que la tienen ahí. Como ustedes pueden ver, es un condicional. Todo el segmento que está en paréntesis previo, ¿no?, es el antecedente. Y el antecedente está compuesto de dos componentes, ¿no? De H entonces P, ¿no?, y de H, ¿no? Y el consecuente es solamente la letra P. Él es lo que se llama un modus ponens. Y su seguridad se prueba mediante una tabla de matrices, ¿no?, de valores de verdad y falsedad, ¿no? Le llaman también una tabla veritativa o una tabla de verdad. Y ocurre que esta fórmula en lógica es conocida como tautología, ¿no?, porque debajo de la matriz 3 todos los valores son verdaderos. Matriz que es el resultado, digamos, de esta tabla. Bien. La pregunta mía sería esta, ¿no? Digamos que esta tabla y sus características ¿es familiar para ustedes? El término modus ponens, por ejemplo, ¿lo han revisado en sus cursos? ¿O no es así? ¿Qué diría usted, profesor? En lo personal no, para mí es novedad. Ya. ¿Usted, profesor? La generación de estos almacenes del 54, llevo cursos de lógica y lo que llamábamos estudios generales. Me sirve de mucho. Tengo inquietud por campo de la investigación, pero me dedico a la investigación como actividad fundamental. Pero escuchándolo a ustedes, indudablemente para mí es novedad. En lo personal, quizás para los señores no. Ya, ¿está usted matriculado en el curso? Sí, el curso que he venido. He visto el auditorio. Ya.
Bueno, si es que, digamos, es así que por razones de tiempo, del 54, ¿no es cierto?, pues no habían cursos de lógica matemática en el Perú. El primer curso de lógica matemática en el Perú data como del año 61, 661. Y también era la realidad de América Latina. El 60, 61, 62 o 65, casi no había ningún buen libro de lógica matemática en castellano. Lo que había era un libro de Copy que capaz ustedes han visto, ¿no? Que era un libro básico, elemental en Estados Unidos, que se tradujo al castellano como en el año 63 más o menos, ¿no? Desde el año 63, ¿no? Y buena parte de ustedes quizás no habían nacido, ¿no? O estaba pues con el biberón, ¿no? Entonces pero es más o menos históricamente lo que ocurrió, ¿no? Mientras que en otras partes esto ya se enseñaba en las secundarias, ¿no? Y en las educaciones básicas, en los niveles básicos de otros países, ¿no? Ahora, este material, digamos, es un material de estudio, ¿no? O sea, si alguien quiere aprender, tiene que estudiarlo. Y entonces puede cubrir las lagunas, ¿no? Toma simplemente un manual de lógica, ¿no? Ahora hay manuales de lógica en castellano, útiles, ¿no? En Libum, que es la librería del sistema universitario, puede encontrar usted algún manual de lógica, ¿no? Tanto puede haber algunos, bueno, de hecho hay nacional, ¿no? Y hay también de origen extranjero, traducidos al castellano, ¿no? Aún ese manual de Copy creo que es útil, ¿no? Así es. En fin, yo escribí hace ya varios años un libro de lógica, hace, digamos, 10, 15 años, ¿no? Pero tiene varias ediciones y la Universidad de San Marcos tiene una de ellas, ¿no? Mi intención ha sido que sea un libro pedagógico, ¿no? Creo que es bien difícil hacer investigación científica sin tener, digamos, la herramienta lógica, ¿no? Es algo así como que me parece que debe ser difícil, ser un buen cocinero sin tener un buen cuchillo, ¿no? O digamos, en cualquier otra cosa, ¿no? O sea, es una herramienta de trabajo, ¿no? Digamos que una de las características de la educación moderna es que los currículos tienen que identificar los elementos que son conocimientos, pero que al propio tiempo son herramientas, ¿no? De hecho, el idioma que hablamos también es herramienta de conocimiento, ¿no? El castellano. Y el inglés también es herramienta de conocimiento, ¿no? Y son herramientas que sirven para muchas cosas, ¿no? O sea, son herramientas de propósitos generales, ¿no? Bien. Alguien que sí conozca esto. Sí, adelante. A mí me enseñó un profesor a los niños. Sí, claro. Luego he leído algo de lógica, continuado, pero ¿por qué con mi interés de asistir a este curso? Porque quiero aclarar, por lo menos quiero tener una idea muy clara, en estos 40 y tantos años, sobre todo en estos últimos años, siempre he escuchado y siempre me insiste en que una investigación que no tenga fórmulas matemáticas, que no sea sofisticado en ese campo, no es una investigación científica. El resto no es investigación, y eso lo escucho en seminarios, en eventos. Una investigación sobre pues, la poesía de Vallejo o pues, cualquier aspecto relacionado con el campo de las ciencias sociales no son investigaciones como tal. Bueno, la respuesta general que le puedo dar a esa inquietud es la siguiente, mire. El lenguaje matemático, porque la matemática es básicamente un lenguaje, ¿no?
es una herramienta, ¿no? Es una herramienta que usted puede usar en muchas investigaciones, pero puede no usarlas en otras investigaciones, porque simplemente no es la adecuada, ¿no? Ahí lo importante es tener criterio, ¿no?, para, digamos, poder saber qué herramienta se utiliza, ¿no? Pero tomar la matemática así, en esos términos absolutos, ¿no?, y no tomar la matemática como herramienta, es justamente una manera, en mi opinión, inadecuada de entender, en este caso, la matemática y otros conocimientos, ¿no? En realidad, cualquier conocimiento puede ser, en cierto modo, herramienta.